Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de doctrinas fundamentales y hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento. Vamos a poner en primer lugar a nuestro Señor Espíritu Santo y que Él sea el que nos hable. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, 2, 3. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. Padre bendito, estamos delante de su presencia para comprender, entender, Señor bendito, su palabra, para entender lo que quiere para nuestras vidas y para hacer rema y caminar en ello, Señor bendito. Le pido que sea de bendición, de exhortación, consolación y edificación para su pueblo, Señor, esta palabra, y también para mí, Padre bendito, porque primero habla al que instruye, Padre bendito, al que utiliza para enseñar. Padre bendito, le pido que hable a mi corazón una vez más, Señor bendito. Ya me habló cuando recibí esta palabra, ya me habló cuando estudié esta palabra, y Señor bendito, sé que la palabra nunca regresa vacía, Señor bendito, así que va a hablarme una vez más y va a hablar a su pueblo, Señor bendito. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Según el previo conocimiento de Dios Padre, el previo conocimiento, un conocimiento anterior a todo, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. Y bueno, también vemos una escritura que es muy conocida en Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos dice la palabra de Dios, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre el judío y el griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero bueno, el requisito es si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, entonces serás salvo. Ahora, en el ser humano hay una tendencia a la idolatría, a idolatrar hombres, porque hay muchos que quizás no tienen una idolatría ya a imágenes talladas, a cuadros, pero empiezan a idolatrar hombres, y ese también es un error. Dios nos dirige, pero lo hace con hombres imperfectos. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, entender la autoridad delegada, que es de lo que vamos a hablar la semana que entra, pero y respetar esa autoridad delegada, pero no idolatrar esa autoridad delegada. Y también tenemos que entender que salvación no es lo mismo que nuevo nacimiento, aunque van de la mano. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en su corazón que Dios resucitó entre los muertos, serás salvo. El número 9, número de fruto. Recibimos la semilla del esperma de la palabra. La iglesia es el vientre de Dios y la palabra es el esperma que produce frutos. Esperma obviamente es semilla. Hay un proceso cuando recibimos al Señor y nacemos de nuevo. Romanos 9:10, nacer, engendrar, concebir. La fe viene por oír la palabra. No viene la fe por ir a la iglesia, por servir. La fe viene por oír la palabra. Por eso lo primero que tiene que hacer el cristiano es escuchar la palabra. Por eso nos es necesario oír la palabra. Por eso en este canal hacemos lectura de la palabra, porque hay personas que en su vida abren la Biblia, algunos solamente los domingos y algunos ya ni eso, porque como ya los domingos ya les ponen la Biblia en las pantallas, pues ya ni eso hacen. Si no hay una relación, habrá concepción en lo natural. Si no tienen relaciones sexuales hombre-mujer, pues no puede haber una concepción. La única concepción que hubo, que fue plan de Dios, fue la del Señor Jesús, que no tuvo relaciones su madre, pero de ahí en fuera, si no hay una relación, no hay concepción. Entonces necesitamos la semilla del Señor, que es su palabra. Necesitamos que la semilla del Señor quede implantada en nosotros para que haya concepción, para que haya fruto. Muchos saben esto, pero pocos lo llevan realmente a cabo. Jesús no es una religión, es una forma de vida. Muchos lo dicen,
pero muchos se comportan contrario a lo que dicen. Y hay un dicho que dice: no me digas no me digas lo que eres, porque lo que realmente eres grita tan fuerte que no me deja escuchar tus palabras. La gente ve lo que hacemos, no lo que decimos. Vemos aquí una palabra que se traduce como de arriba o del cielo, que es anocén. Es la palabra griega que utiliza y que se traduce como del cielo en Juan 3:31. En Juan 3:31 dice la palabra: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Entonces la palabra que utiliza aquí en griego es anocén. Y también como de arriba, en Juan 19:11, vemos Juan 19:11, también habla: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Amén. Bueno, pues perdón, está equivocada la escritura. Ahora sí, perdón, tenía mal la cita. Es Juan 19:11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. De arriba. Esto es anocén, la palabra anocén. Cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, también en la escritura de Juan, donde está hablando con Nicodemo, en la escritura que está en Juan capítulo 3, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la palabra que utiliza también el Señor Jesús es anocén, utiliza esa palabra. Así que se establece el nacimiento como de lo alto. Entonces, al ver que del cielo o de arriba se utiliza anocén en otras escrituras, aquí anocén habla nacer de nuevo. Entonces, así se establece el nacimiento de lo alto como requisito indispensable para pertenecer al reino de Dios. Quiere decir que no está hablando de un nacimiento natural, que fue lo que no entendió Nicodemo cuando le dijo esto. Por eso es necesario conocer la raíz, porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, alguien que nace de arriba es el nuevo nacimiento. La misma también se puede traducir como de lo alto. En 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la gracia yo ya no soy esclavo del pecado. Si vuelvo a caer es porque yo lo busqué. No hay pretexto, no hay forma que el hombre pueda cambiar por sí mismo. Solo el Señor Espíritu Santo nos cambia. Pero, como lo decía en uno de mis videos anteriores, cuando Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencerlo. Si no fuera así, Dios sería mentiroso, pero no es mentiroso. Dios no miente. Es imposible que mienta, dice la Escritura, y por lo tanto, si vuelvo a caer es porque yo lo busco, porque yo me dejé vencer por el pecado. Y bueno, después en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Es necesario llevar a las personas a tener una relación con Jesús, bendiciendo, no devolver mal por mal. Fuimos con el propósito de heredar bendición. La fe trae como consecuencia una nueva vida en Cristo, pero necesitas hacer que la palabra se haga rema en tu corazón. Rema quiere decir que se haga, que encarne, que produzca. Y obviamente no solamente en tu corazón, sino también en tu mente. El hacer un cambio es metanoeo. Primero es el cambio de mente, para después venga la metanoia, un cambio de forma de actuar, de hacer las cosas.
un cambio en nuestro corazón. Y bueno, después viene en Juan 10, 24, 28. Y bueno, vemos en Romanos 10, 24, 28, entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. El conocimiento tiene que ir de entendimiento, alma, al corazón, espíritu. El entendimiento está en el alma, en el espíritu están las decisiones, y entonces, si no, no vamos a entenderlo. No podemos reconocer, primero no puedo reconocer quién soy yo delante de Dios si no puedo reconocer a Dios. Entonces tengo que entender y reconocer. Es saber, reconocer y entender es saber con quién hablas. Cristo tiene que estar dentro de mí. Eso es el metanoeo y la metanoia. Existen, punto número 1, cambios radicales en lo espiritual y en lo natural. Y ya no queremos lo que antes hacíamos, pero el que te convence es el Señor Espíritu Santo. Eso lo vemos en Juan 16, 8, 11. Dice la palabra, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. O sea, no es por el pecado en sí, porque Jesús es el que justifica de pecado. Entonces, al no creer en Jesús, el pecado permanece. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Y bueno, punto número 2. Existen cambios radicales en lo natural. Vestimenta, forma de hablar. Hay cambios por dentro en mi corazón y también por fuera. Y bueno, después vemos en Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tengo que tener entendimiento de que soy hijo de Dios. Dios nos da testimonio de que somos sus hijos. Amén. Y bueno, el punto número 4, abandonamos el pecado por decisión propia, no por religión, no por miedo. No decimos, es que mi religión ya no me permite. Si no me permite, entonces estoy en una religión equivocada, porque a mí Dios me llamó a libertad. Yo decido dejar el pecado porque sé que no me conviene, y porque sé que a Dios no le agrada, y porque quiero que el Señor permanezca en mí. Y el punto, bueno, número 5, 1 Pedro 1, 22, 23, exhortación al amor fraternal, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y luego también dice, bueno, hemos nacido de nuevo de una semilla, estamos hablando de esa simiente semen, esperma, de lo que hablábamos hace rato, incorruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pero también nos dice en Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es cuando realmente empezamos a amar, empezamos a perdonar. Dios borra todas las amargas experiencias. No debes guardar odio, rencor en tu corazón, debes de limpiarlo ya que tienes el amor de Dios. Si no puedes, si no eres capaz, entonces quiere decir que no has tenido todavía un encuentro con Cristo. Cristo no ha estado en tu corazón, lo que iniciamos diciendo, Romanos 10, 9 y 10, que si crees en tu corazón, cuando crees realmente en tu corazón que Jesucristo es el Señor, eres capaz de perdonar y de limpiar tu corazón, de no guardar rencor. Después, punto número 6, 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que es nacido de Dios conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si no puedes amar, no conoces a Dios. Realmente no puedes amar si no has sentido el amor de Dios. El nuevo nacimiento te quita la vieja naturaleza y te lleva a experimentar el verdadero amor, el amor de Dios. En otro de mis videos también hablamos de los tipos de amor. Ojalá que puedan ver ese video de el amor eros, el amor ágape, etcétera, porque el mundo no entiende y entonces se van a
tergiversan el amor de Dios y no puede ser capaz alguien de decirle a un amigo te amo, porque ya lo están viendo de una manera como hoy lo ve el mundo, de una manera incorrecta. Necesito adquirir la nueva naturaleza y la naturaleza que Dios me da, y entonces voy a ver las cosas desde la óptica de Dios. Y bueno, después vemos en Primera de Pedro 1, 2 y 3, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. El nacido de nuevo tiene hambre de Dios. Si no sientes esa hambre, como un bebé tiene necesidad de ser amamantado, de la leche de su madre, de recibir el calostro, realmente no has nacido nuevo. ¿Has visto alguna vez a un bebé cuando está yo veo a mi nieta cuando está comiendo, come con una desesperación, pero abrazando, tocando, sintiendo el calor de su madre y obviamente recibiendo el alimento de mi hija, precisamente? Y si tú no tienes esa desesperación, no has nacido nuevo. Si tú no buscas el alimento de Cristo, el calostro que te va a dar la fortaleza para crecer en Cristo, no has nacido de nuevo. Hay dos fases, nacimiento y desarrollo. Eso lo vemos también en un bebé, el nacimiento y el desarrollo. Y bueno, precisamente en el nacimiento y el desarrollo vemos que un bebé nace, se tiene que alimentar. Lo primero es el calostro. Sin el calostro para nosotros los cristianos precisamente son los principios básicos, las doctrinas fundamentales, es lo que te va a fortalecer para que crezcas. Y luego viene el desarrollo. Eso no quiere decir que ya sabes todo, obviamente apenas empezaste, y esa es la lechita para que después puedas recibir el alimento sólido y entonces empezar a crecer en Cristo. Entonces ese es el nuevo nacimiento. Somos nueva criatura, que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces el viejo hombre está muerto, lo he matado al creer en el Señor Jesucristo, y el Señor me dio me hizo ser una nueva criatura. Y bueno, pues esto nos lleva a vivir de una manera diferente en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí terminamos el tema del nuevo nacimiento. Vamos a poner a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le damos gracias por el entendimiento, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, y tenemos la seguridad de ser nacidos de nuevo. El que no lo tiene necesidad de hacer su oración de fe de Romanos 10, 9, 10, pero no de hacerla, sino de creerlo en su corazón, hacerlo rema y caminar en ello, Padre bendito, para que realmente pueda ser nueva criatura, Señor, en usted, Padre bendito, y podamos caminar de una manera diferente y podamos entender que sí podemos vencer al pecado y vencerlo, ir de victoria en victoria y de gloria en gloria, no de derrota en derrota y de misericordia en misericordia. Eso hace el cristiano que cree que mientras más peque puede recibir, va de derrota en derrota y de misericordia en misericordia, porque se agarra a la misericordia de Dios, pero un día se acabará la misericordia y entonces vendrá un juicio. Por eso debemos de ir caminando de victoria en victoria, porque usted nos prepara, usted nos capacita y usted nos respalda, porque usted prometió que nunca nos dejaría y usted va como poderoso gigante delante de nosotros. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre le pido al Señor que sea también de bendición para ustedes esta palabra. Les pido que me regalen un like, que la compartan para que otros también puedan recibir la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.